Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí en esta cátedra anual de la Fundación Miguel Alemán, que está organizada por el Comité de Ecología, por el área de Ecología de la Fundación, y tenemos el gusto de tener a varios de nuestros miembros de este comité. Les agradezco mucho que estén con nosotros. Hemos tenido, esta es creo ya la quinta cátedra. Les da una idea de qué tan asiduo estoy a todas las cosas que pasan. Son de estas cosas que pongo atención puntualmente y luego se olvida de todo esto. En el que hemos invitado realmente a personalidades muy notables del área de la ecología en diferentes campos. Entre otros, pues, hemos tenido al doctor Paul Ehrlich y a Jen Lubchenko, que son gente realmente de primera en sus áreas, uno en el área de ecología de poblaciones, evolución, relaciones sociedad, recursos, y la otra persona en el área de sistemas marinos, particularmente ella es realmente una autoridad en esto, y varios otros personajes más. En esta ocasión la cátedra fue asignada al doctor Rodolfo Dirso, que no viene porque sea mexicano, sino viene porque es realmente una de estas figuras notables de la ecología a escala mundial. Y yo decía hoy en la mañana en el desayuno de recepción que le dio la Fundación, que a pesar de que todas las demás gentes las traemos para que conozcan los alumnos y el personal académico y todo esto, a personas que de otra manera quizá no habrían tenido la oportunidad de hacerlo. En este caso, pues, Rodolfo brilla de lo sobado que está de conocimiento de todos, alumnos, colegas, que lo han tratado por tanto tiempo que estuvo aquí. No viene por eso, sino por su reconocimiento internacional realmente en el campo en el que ha estado trabajando. Mi historia de relación con él va tan atrás como que fue mi primer alumno en el Instituto de Biología cuando yo regresé al doctorado. Nos topamos casualmente, un poco la piedra que provocó el tropezón y la encontrada fue el curso de Ecología de Poblaciones que yo empecé a dar regresando. Me interesó mucho, entró, y bueno, voy a usar un término que es muy desafortunado ahora que se habla en lo políticamente correcto, pero fue amor a primera vista. Y empezamos a trabajar juntos. Primero fue en Guerrero. Mi trabajo, como saben ustedes, fue con ranúnculos, unas malecitas, unas hierbas chiquitas de praderas, después de haber estado en las selvas de México. Pero eso no fue lo importante fue el modelo que estaba detrás y lo que se desarrolló conceptualmente detrás de esto. Y quería ahora aplicar esto realmente a plantas en serio, ¿no? Árboles. Y la primera oportunidad que hubo en un momento en que pues no había muchas ocasiones de hacer esto, yo era el primero que empezaba con estas cosas, había que demostrar que esto tenía interés y se podía formar gente en esto. Aprovechamos una oportunidad de hacer estudios de los bosques de Guerrero, en la Sierra de Guerrero. Estoy hablando de 1973. Varios de ustedes no habían nacido, pero los que sí se acuerdan era el tiempo de las guerrillas de Lucio Cabañas y toda esta cosa allá. Yo estaba un poco ausente de esto y dijimos, sí, como no, vámonos. Y nos fuimos a la sierra arriba de Chilpancingo a trabajar con unos bosques muy lindos en esa zona. Era un lío llegar porque eran como 2 horas y media de camioneta, había que dejar la camioneta porque ya no seguía, íbamos a pie como 1 hora y media más, y ahí encontramos en la punta de la sierra una
casa abandonada, de una choza. Se ve que era de pastores o de algo así. Nos llamó mucho la atención porque, bueno, pues cuando uno va a hacer estudios de demografía no puede estar subiendo y bajando una carretera con tantas horas de caminada y tiene uno que quedarse ahí para poder estar 10 días o más seguidos trabajando. Entonces lo que hicimos, esa fue una exploratoria, luego llegamos a la siguiente vez con muchos rollos de polietileno, forramos la cabaña de tal manera que pudiéramos dormir en las noches ahí, porque no nos iba a dar tiempo de ponerle ningún otro material. Y ese fue la base de operación para todavía de ahí caminar 1 hora al lugar donde estábamos. Encontramos un bosque que nos parecía muy adecuado. Fue fantástico. Nunca nos encontramos un guerrillero, nunca. Lo que sí nos encontramos en el estacionamiento del hotel en Chilpancingo fue a un miembro de la PGR que llegó con una ametralladora en la noche cuando estábamos trabajando con las plantas y tomando los datos con la camioneta abierta, estas pick-up en las que trabajamos atrás, y llegó, nos apuntó y nos dijo: no se muevan, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Bueno, tratamos de empezar a explicarle y bueno, identifíquense, y no había manera de identificarnos con las manos arriba, y entonces les dijo: oiga, ¿puedo bajar la mano? Finalmente, después de haberlo convencido, ahora él empezó a disculparse, ¿no? Porque yo que éramos de la UNAM. Y no, ustedes perdonen, es que acaban de asesinar a uno de nuestros compañeros, estamos muy nerviosos, no sé cuánto. Y yo tengo la sospecha que como llevábamos uno de estos tubos largos para muestrear suelos, lo confundieron con una bazuca o alguna cosa de este tipo. Porque de otra manera realmente no había ningún motivo para que nos vieran. No, los dos traíamos barbas, los dos parecíamos forajidos, pero más allá de eso, pues no había razón para esto. Yo pienso que fue esto. Finalmente, después de una charla y varias disculpas con el tío, se fue. Tuvimos que retomar el aire porque dijimos, bueno, cualquier babosada, y el señor nos agujera y ponen 3 bolsas de algún narcótico y listo, ¿no? Pues estábamos negociando éramos narcotraficantes. No pasó nada de eso. Y después vino a trabajar aquí en las faldas del Iztaccíhuatl con otros bosques muy diferentes de Pinus Hartwigi en Soquiapan, que fue muy grato. Ahí empezamos a trabajar y debo decir con toda vergüenza que ni un solo trabajo de eso se ha publicado, Rodolfo. Eran trabajos eran cuestiones de ecología de poblaciones, por ejemplo, cómo estaban los bosques, cómo estaban regenerando, cosas de este tipo. Y después vino lo que creo que ha sido la joya de la corona del trabajo de ecología de poblaciones, que fueron los Tuxtlas con Astrocarium, ¿no? Ahí empezamos a trabajar con él y con el segundo de mis estudiantes que venía de hacer una tesis de bioquímica, era Daniel Piñero, y todavía no había instalaciones en las estaciones. Íbamos a dormir a Playa Escondida. Playa Escondida se llamaba, ¿no? 2, 3 bungalitos que había ahí. Y bueno, regresábamos tarde del lugar, nos sentábamos a cenar algo y a los 10 minutos Daniel estaba absolutamente dormido encima de la mesa del cansancio, ¿no? Pero es muy diferente estar pipeteando en un laboratorio que estar trabajando en la selva. Y realmente nos volteamos y dijimos, no va a aguantar, hermano, no. Bueno, sí aguantó, como saben ustedes. Ese fue un trabajo espléndido. Tuvimos la suerte de toparnos con una planta y seleccionarla, que ha sido un modelo fenomenal de estudios de demografía de plantas, Astrocarium, el chocho. Y a pesar de las espinadas y todas estas cosas que nos dimos, pues es imposible trabajar con eso
sin llevarse recuerdos de la planta, ¿no? De las espinas. Se pusieron las bases de un estudio que hasta ahora sigue, lleva ya casi 40 años de seguimiento de todas las poblaciones que empezamos a marcar hace más que en los 74, más o menos, 75 por ahí. Ya ha sido una mina de formación de gente. Las estaciones en general fueron, por eso es decir, la posibilidad de tener esos estudios de largo plazo en lugares donde se podía ir, se podía uno quedar, había donde comer, había donde trabajar, había laboratorios después y había una biblioteca y se podía estar realmente en condiciones muy adecuadas. Fueron, yo creo que clave en el proceso de multiplicar más personal académico, más jóvenes investigadores. Y desde luego los Tuxtlas ha sido un lugar y un espacio para que Rodolfo, al regreso de su doctorado, también hiciera algo de esta naturaleza. Pero antes del doctorado llegamos a un punto en el que yo estaba convencido que había que generar un grupo de ecología, porque prácticamente no había, de ecología, de gente preparada en ecología, no de biólogos que tenían interés en ecología, ¿no? Dos cosas un poco distintas. Pero al mismo tiempo estaba yo convencido de que lo que yo no podía hacer era copia xerox de mi trabajo, de mí mismo, de mi forma de trabajar, porque armar un grupo de esa manera yo creo que no es conveniente. Entonces mi convencimiento fue por qué no llevar a los estudiantes hasta un punto en el cual pudieran ya salir a formarse en un ambiente académico mucho más rico que una o dos personas aquí en México, y que al regreso sí pudiéramos tener un tamaño crítico suficiente para esto. Todos hicieron esto, la mayor parte de esto, no sé, son alrededor de quizá 15 o 20 personas que salieron de esta manera y que realmente ayudaron a que en 1985 más o menos, 86, se constituyera el primer doctorado en ecología en México, en la UNAM. Y ahora sí, con una gama amplia de personas en diferentes campos, pues ya bueno, ecología, dinámico, poblaciones, que padre, pero no nos vamos a volver en un centro monotemático de ecología de poblaciones de plantas, tiene que ser algo en ecología. Y por eso la gente fueron a diferentes áreas. Rodolfo fue a trabajar con John Harper, con el que yo trabajé, en relaciones animal-planta, fue la primera persona que hizo eso en México, y estuvo trabajando con babosas, en buena onda. Babosas. Y su efecto en tréboles y cosas de este tipo, y después pues lo ha llevado a bichos bastante más grandes que las babosas ya aquí. El segundo fue Daniel, que se fue a ecología, a genética de poblaciones, a Davis, y así se fueron propagando gente que fue a trabajar en ecología cuantitativa, etcétera, ¿no? Una gama muy amplia de temas. Rodolfo ha tomado una línea que ahora está desarrollando muy intensamente, en la cual tiene un reconocimiento internacional, de lo que yo llamo el estado de salud de los ecosistemas, que tiene que ver con la completitud ecosistémica de las diferentes áreas. Es decir, no nada más si los árboles que producen la sombra están ahí, sino todos los bichos que están debajo de esto están ahí. Y los bichos desaparecen mucho más rápidamente y mucho más sutilmente de lo que los árboles lo pueden hacer. Los árboles desaparecen y decimos que está deforestado. Los bichos desaparecen y casi nadie lo nota hasta que uno estudia realmente esto. Y aquí es donde Rodolfo pues desarrolló esta idea de la defaunación en vez de la deforestación de los sistemas, que es en lo que ha trabajado con estudios comparativos entre América Latina, en varias partes de América Latina,
África también, en donde ha estado yendo a hacer estudios con esto en diferentes condiciones, y realmente yo creo que hay muy pocas otras personas que tienen un entendimiento de lo que está pasando cuando el impacto humano genera la modificación profunda de la fauna de estos ecosistemas y las consecuencias que esto tiene. Y un último aspecto que le ha interesado mucho y con el cual creo que va a hacer algunos de los estudios aquí, es el impacto de esta defaunación y de la sustitución de las faunas sobre la salud humana, porque aquí es donde se producen muchas de las nuevas epidemias globales, cuando se altera completamente el equilibrio de los sistemas. Algunos de estos bichos empiezan a ir a las zonas pobladas cercanas a donde se está deforestando y se vuelven portadores de muchos de estos bichos que antes no podían estar porque estaban lejos de las áreas habitadas, y de esto surgen varias cosas como el ébola y como muchas otras, la fiebre del Nilo y todas estas cosas que han estado pues causando daños en la población humana, económicos, de vidas humanas y cosas de este tipo. Esto es el punto en el que está, y esa es la razón de por qué tenemos el privilegio y la suerte de tenerlo de regreso, desafortunadamente solamente por 6 meses, en Conavio, para trabajar con la enorme diversidad de datos que estamos sacando ahora con el estudio de biodiversidad de México, en el que se están estudiando esos aspectos justamente usando el Inventario Forestal Nacional permanente en sitios donde se están haciendo registros de vocalizaciones, de fototrampas, de huellas de bichos, para poder tener una noción de los patrones de pérdida o no de los diferentes componentes faunísticos de diferentes partes boscosas del país, no solamente en zonas de bosques templados, sino también en zonas de bosques tropicales, que es donde Rodolfo tiene la mayor parte de su experiencia. Y bueno, poder tener esto en una extensión tan grande y tan diversa como México, aunque no son datos con 4 puntos decimales de precisión, sí son datos con una extensión geográfica de un valor enorme. Y esto es lo que creo que puede empezar a darnos nueva luz sobre lo que está pasando en México, ¿no? Acabo de compartir con Rodolfo un trabajo que acaba de salir en el último número de Nature electrónico, en el que hacen una correlación de la inversión, y bueno, lo que dicen es que no ha habido conservación porque no ha habido inversión en conservación, y hacen un análisis econométrico de esto con muchos países, y si mi vista no me, que a estas alturas ya me hace muchas cosas la vista, no me engaña, pienso que México no está tan mal en esta cuestión, en la relación de lo que estamos perdiendo, pero mucho mejor que otros países que tienen muchísimos más recursos que los nuestros y que están teniendo problemas también más serios. Paro aquí. Bueno, debo decir que Rodolfo fue invitado hace 13 años ya, 12, 13. Qué manera de pasar el tiempo. Es profesor de tiempo completo, es full professor en Stanford. Siempre le he dicho, y la gente de Stanford está muy ciscada conmigo porque sienten que estoy enojadísimo, y estoy enojadísimo, de que se lo llevaron, le ofrecieron una plaza de profesor de carrera, tiempo completo, de golpe. Y esas cosas en esas universidades no pasan cada año, ¿no? Siempre le he dicho que él se debe sentir muy orgulloso y muy contento de ese reconocimiento, y nosotros nos debemos sentir muy miserables de haberlo perdido, porque creo que ya se lo he dicho, se lo voy a decir otra vez, pero su impacto social estando en Stanford no es lo mismo que su impacto social en México, por enésima vez.
en términos de preparación de gente, de generación de nuevos grupos de estudiantes, pero no ha perdido su contacto acá. Él viene con su grupo de alumnos de allá, de Estados Unidos, pero también tiene contacto con varios de los alumnos acá. Siempre se acostumbra dar estadísticas. Bueno, Rodolfo ha publicado en el orden de unos 200 papers hasta este momento, todos en revistas de primer orden. Uno último en el que participó fue que hizo mucho ruido sobre la pérdida de poblaciones en el mundo, y esto como un indicador de los riesgos muy grandes de extinciones, porque las extinciones ocurren cuando las poblaciones empiezan a perderse, hasta que la última se pierde. Entonces, un medidor muy bueno de cómo están los riesgos es justamente cómo están los tamaños y las distribuciones de esas poblaciones en todos lados. Él ha sido distinguido por un doctorado honoris causa de su alma mater, que es la Universidad de Morelos, lo cual creo que es muy honroso para él. Y finalmente quedamos en que no olvidaría yo que cuando yo tuve una de esas llamadas peculiares cuando era rector de la presidencia, pidiendo una idea para llevar a la reunión de Río, la primera persona con la que comenté esto fue con él y con Daniel también. Es decir, como ¿qué sería bueno que le sugiramos, ¿no?, a este señor? Estuvimos platicando y se armó la idea que acabó en Conavio hace ya 25 años. Este año cumplimos 25 años. Su papel en esto fue muy importante, y la manera de por un lado convencerlo, pero por otro lado hacerle la vida fácil al presidente, porque me dijo: yo no voy a sacar de la manga una cosa de esas, pues como yo no soy ecólogo y ni modo que diga que nada más que usted me la sugirió. Le dije: no, pues organice una reunión internacional con la mejor gente del mundo y de ahí sale la propuesta, ¿no? Y es lo que hizo. Y él personalmente invitó alrededor de 40 gentes que iban desde Paul Ehrlich y Edward Wilson, a los Ehrlich, a los Dan Janssens y Walt Rees, pero también a gente como David Packard y las gentes de los organismos internacionales. Fue una reunión verdaderamente, todos decían: caray, ¿cómo lo hicieron para poner junto a toda esta gente de golpe? Porque esto fue entre noviembre de un año y febrero del siguiente, con gentes que no tienen la agenda particularmente libre. Bueno, una invitación personal, el presidente hizo el truco, todo el mundo vino, y de ahí salió la propuesta que se ha convertido en Conavio. Y esto es algo que él tiene un pedazo de paternidad, sin duda, en el proceso, igual que Daniel. Y desde luego igual que Jorge Soberón, ya no tanto de paternidad misma, sino de cuidado del bebé, que quizá es tanto o más importante, porque los primeros 14 años de vida de ese bebé fueron realmente, 13 o 14 años, fueron en las manos de Jorge, que lo hizo de una manera absolutamente excepcional. Y es lo que ha puesto las bases de lo que Conavio es ahora. Yo no iba a dar la charla hoy, es Rodolfo, y yo creo que con eso es más que una introducción adecuada para la conferencia que nos va a dar hoy, como la cátedra Miguel Alemán, del área de ecología. Y ahí está el título. Rodolfo, todo tuyo. Gracias. ¿Sería posible bajar las luces un poquito? A lo mejor se ve mejor, creo que sí. Como se podrán imaginar, en esa reseña del doctor Sarucán, remontándonos casi hasta el Precámbrico, cuando empezamos a trabajar en Guerrero, una de las muchas cosas que aprendí fue conducta animal. En buena onda, no se rían. Porque lo que ocurrió es que en esa plasticosidad que le pusimos a la cabañita
encontramos abandonadas, yo descubrí que uno de los animales más curiosos y más efectivos en destruir lo que tienes es la vaca. Porque las vacas vinieron a explorar el plástico y luego encontraron los cornflakes y demás, y entonces a veces teníamos problemas serios de trabajar allí. Es un gran honor para mí tener este reconocimiento por parte de la Fundación. Muchísimas gracias a los que tuvieron que ver en esto. Gracias, José. Gracias, señor Mayagoitia y los demás compañeros de la Fundación. Pero el corolario de lo más dulce que tiene esa cátedra y ese reconocimiento es que tengo la oportunidad de estar aquí, en el Instituto de Biología, un sitio donde yo realmente germiné intelectualmente, porque en esos tiempos hice mi tesis con el profesor González Medrano, mi maestro querido Francisco González Medrano, y luego cuando llegó el doctor Sarucán, que se incorporó al Instituto de Biología, yo me incorporé a su laboratorio también. Esto tiene un significado muy especial para mí, estar con ustedes este día. Quiero hablarles sobre la biodiversidad de cara al antropoceno, y voy a usar una perspectiva ecológica, que es en lo que yo más o menos tengo alguna noción. Quiero empezar por presentarles una insólita historia, que es la vida del planeta, y lamento que muchos de ustedes son expertos en esto, pero me parece que es un inicio que tiene algún sentido. Como muchos de ustedes saben, lejos de lo que se decía en el siglo XVIII, inclusive hasta el final del siglo XVIII, la vida no empezó en un 29 de septiembre de hace unos 3.000 años. Empezó hace 4 billones de años, 4.000 millones de años. Ese tiempo tan largo es curioso, pero durante el 85% de esos 4 billones de años, la vida, en términos de sus manifestaciones, de su diversificación, fue bastante perezosa, fue bastante aletargada por casi el 85% del tiempo. El último 15%, que es lo que se llama el fanerozoico, que es una palabra griega que quiere decir el principio de la vida, imagínense, porque pensaron que allí empezaba la vida, incluso los científicos, porque hace unos 550, 600 millones de años, de manera que no hemos podido explicar bien hasta ahora, la vida explotó de manera espectacular, dramática. Y de 500 o 600 millones de años para acá, en el fanerozoico, la vida ha tenido esa tendencia que ven ustedes aquí en esta línea roja. Ha sido un proceso de ir caminando, y en particular en los últimos 200 millones de años o algo así, el proceso ha sido explosivo, verdaderamente explosivo, dramáticamente explosivo. Como pueden ver, la línea roja tiene una tendencia que ha ido creciendo, y esta figura aquí tiene una serie de connotaciones que lamentablemente no tengo tiempo para que veamos en detalle, pero les pido que vean los triángulos de color amarillo. Representan los 5 grandes pulsos de extinción que ha ocurrido, las 5 extinciones masivas, pero pueden ver que además, aparte de que, o independientemente de esos impactos tremendos, vean el caso del Pérmico, casi se nos va la vida en ese momento. La vida ha sido empecinada, ha sido muy empecinada en continuar, al punto tal que hoy en día tenemos la máxima diversificación planetaria que ha ocurrido en esos 4 billones de años de evolución orgánica. Esto representa varias cosas, una de ellas el gran privilegio de haber aparecido nosotros como Homo sapiens en este momento tan especial, tan insólito de la historia de la vida del planeta, donde tenemos una compañía enorme de millones de especies. Pero también tiene otra serie de connotaciones importantes, una de las cuales es lo que estamos haciendo con ese legado evolutivo de 4 billones de años de evolución. La vida hoy en día, muy diferente al precámbrico, es muy explosiva, y aquí pueden ver una gama de manifestaciones de ello entre plantas y animales. Como el día de hoy voy a hablar de animales, no pretendo que vean ningún detalle de esta diapositiva, solamente que vean la diversificación, incluso de un grupo particular de animales, que son los mamíferos, en el viejo continente y desde luego en nuestro continente también. Vivimos una etapa en la historia de la vida del planeta en que la diversificación de este grupo, los vertebrados, los mamíferos, las aves, han tenido una explosión, una diversificación inusitada. El otro concepto que quiero muy brevemente mencionarles para amarrar las dos cosas, la biodiversidad en el antropoceno, es esta idea.
En el año 2002, el doctor Paul Crutzen, quien se ganó el premio Nobel junto con nuestro premio Nobel Mario Molina, en una discusión que hubo aquí en Cuernavaca, él se cansó de las discusiones que teníamos y dijo, es que tenemos que ponerle un nombre a esta situación que estamos viendo. Ese era el Comité de la Geosfera y Biosfera, y él dijo que deberíamos ya reconocer que el impacto humano sobre el planeta es de tal magnitud que merecía su propio término, el antropoceno. Hemos tenido muchas discusiones y pleitos con los paleontólogos y geólogos que no les parece que es un término que se justifica, pero hay muchas razones para creer que está bien justificado el antropoceno. El antropoceno tiene una serie de manifestaciones de lo más diversa, y no pretendo que vean los detalles de estos dos juegos de gráficas aquí, pero a grandes rasgos lo que me interesaría que vean es que en las últimas décadas, último año, en los últimos siglos y las últimas décadas, hay un incremento de una gran cantidad de variables socioeconómicas que ven en el lado izquierdo de esta diapositiva, así como un incremento, una gran cantidad de variables que representan lo que le está pasando a los sistemas de mantenimiento del planeta, la riqueza biológica, la conservación de los bosques y demás. En particular, yo quisiera resaltar para ustedes tres casos que se ven aquí en esta diapositiva. El primero es la magnitud de la deforestación de los ecosistemas tropicales. La siguiente es la magnitud, ahí dice domesticación del terreno, es decir, la transformación de ecosistemas naturales a algo totalmente transformado. Y la última, muy importante para mi discusión del día de hoy, es el número de especies que están en declive, que están cayendo, la proporción de especies del planeta que están cayendo. Y como pueden ver, esos tres casos dramáticamente muestran que el antropoceno, sus huellas son multifacéticas, incluyendo situaciones biológicamente importantes, en esencia la biodiversidad. Manifestaciones de eso se pueden ver gráficamente y quiero mostrarles el caso gráfico de la vegetación, porque hoy en día el gran desarrollo tecnológico que hay con las imágenes de satélite, la información cartográfica, los sensores remotos nos permiten hacer cosas verdaderamente espectaculares. Esta es una inferencia de la distribución de los bosques intactos, es decir, los bosques cerrados, con su dosel bien cerrado, no cualquier tipo de bosque, cómo debió haber sido hace 8.000 años con base en información bioclimática. Los bosques cerrados hace 8.000 años y los bosques cerrados en la actualidad. Es una manifestación del antropoceno verdaderamente vívida. Y como decía el doctor Sarukhan, hoy en día con esa tecnología podemos hacer demostraciones, modelaciones, proyecciones bastante complejas, bastante precisas, bastante sofisticadas de lo que está pasando en lo verde, en la parte que corresponde a la vegetación. Lamentablemente no es tan fácil, no hay satélites que nos permitan ver cómo andan los tapires, los jaguares, los jabalíes, los elefantes y demás abajo de eso verde que se ve allí. Por eso me ha interesado muchísimo tratar de incorporar a nuestros estudios de conservación biológica y sus parámetros de medir su estado a través de cosas tan importantes como la deforestación, tratando de poner la perspectiva animal. Y me parece que deberíamos tener mucha atención en este asunto, porque los animales, como ustedes ven, realmente están muy cerca de nuestro corazón. Los queremos mucho, tenemos mucha afección por ellos. Aquí pueden ver varias manifestaciones de ese afecto. Se puede representar en, por ejemplo, camisetas cuyo actor principal es un bicho, en canales enteros de televisión dedicados a mostrar la vida animal, en lana para la conservación, la WWF, y desde luego en las últimas décadas también en películas que han sido muy atractivas, muy llamativas. Tienen allí el caso de los libros de Narnia, o pueden ver Madagascar, o en este caso aquí pueden ver, en el caso de Shrek, también algunos animales, mamíferos aquí, y otros que no sé bien a qué reino pertenecen, aunque viendo a la princesa Fiona probablemente podríamos inferir que son algún tipo de mamífero o algo así. En fin, lo que quiero decir es que este afecto casi zoofílico, casi enfermizo que tenemos por la vida animal, lamentablemente no se corresponde con un esfuerzo paralelo por realmente dedicarnos a hacer un estudio profundo, en particular en dos cosas que quiero discutir con ustedes hoy. Una, el estado que guardan local y globalmente estas decoraciones del planeta, y dos, el papel que juegan en los ecosistemas en términos de sus funciones y servicios. Y yo pienso que esta desatención, estoy hablando desde el punto de vista científico, es injustificada
de cara al pulso de lo que hoy estamos llamando la defaunación. La defaunación solía verse como un impacto antropogénico invisible. Hay un artículo famoso de mitad de los 80s que dice que la defaunación es imposible de estudiar y que no sabemos mucho y no podemos saber mucho porque es un impacto antropogénico invisible. Lamentablemente, y viene una diapositiva que pueden no querer ver, lamentablemente la situación es muy grave. Pero yo he usado el término defaunación con la idea de tratar de hacer lo equivalente al término deforestación. Todo el mundo entiende de inmediato a qué nos referimos cuando mencionamos la palabra deforestación: la destrucción, la eliminación, la contracción geográfica de los bosques, de los sistemas forestales de las plantas. Lo que no vemos es qué pasa con los animales. Por eso he estado usando desde varias décadas el término defaunación y me interesa muchísimo que pongamos atención a ese término por las razones que van a ver enseguida. Realmente, cuando se van ustedes al campo, cuando trabajan a nivel de las comunidades locales y empiezan a ver ese tipo de situaciones, realmente podemos pensar que no es un impacto antropogénico ligero, sino más bien es un impacto antropogénico probablemente muy serio. Si bien yo pienso que yo acuñé el término o su aplicación de término en este contexto, no he sido el primero en señalar el problema. Aquí hay una figura que para mí es increíblemente impresionante. Si bien en esta figura varios investigadores trataron de hacer una reflexión sobre el estado de la vida silvestre del planeta en términos de una medida muy cruda: la biomasa, la cantidad de carnitas, chicharrones, moronga y demás, o de vida silvestre en términos de la biomasa, del peso. Tienen ustedes aquí tres paneles o tres secciones. La primera, que corresponde a la inferencia de cuánta biomasa animal había en el año 10.000 años antes de Cristo, después en el año 1900 y después en 2015. Está estos tres barras tratando de mostrarles a ustedes la biomasa repartida en tres componentes. En rojo, la biomasa de Homo sapiens; en azul, la biomasa de los animales que hemos domesticado para lo que les digo, las carnitas, los chicharrones y demás; y en este color morado, la biomasa de la vida silvestre. En el año 10.000, de los 300 millones de toneladas de biomasa animal, como ven, la gran proporción era vida silvestre, animales en el mundo natural. En el año 1900, la biomasa de la vida animal decayó notablemente. De los 300 millones de toneladas, 175 correspondían ya a la fauna domesticada, a la fauna que usamos, y en el año 2015 la situación es verdaderamente grosera, espectacular. La biomasa ahora es 1.850 millones de toneladas y el declive de la biomasa de la vida silvestre es verdaderamente dramático. 20 millones de toneladas partiendo de casi 300 millones. Eso no dice especies, no dice individuos, no dice los detalles de la defaunación, pero por lo menos en términos de biomasa es una figura verdaderamente impactante. Nos podemos preguntar por qué hay defaunación, cuáles son las causas próximas. Ahora no estoy hablando de las causas sociales últimas de raíz, sino las causas próximas. Como en muchos casos de problemas de conservación, tienen que ver con la explotación directa, con los cambios en el uso de la tierra, es decir, la deforestación, la fragmentación, el deterioro de los hábitats, y desde luego el caso de las especies invasoras, algunas de ellas especies patogénicas, como pueden ver en el caso de esos tristes quirópteros acá, y ahora, y particularmente de cara al futuro, el cambio climático. Los ecólogos que trabajamos en problemas de conservación típicamente hemos tenido la forma de entrar a atacar los problemas desde la perspectiva de analizar cada uno de ellos por separado. Por ejemplo, cómo la explotación directa afecta a la defaunación, la cacería y demás, cómo el cambio de uso de la tierra afecta a la defaunación y así por el estilo. Lo que no hemos hecho, una agenda científica que hemos hecho muy mal, es analizar cómo los diferentes factores interactúan entre sí en términos de sinergias, formas directas, indirectas y demás, en generar los cambios en la riqueza natural del planeta que tenemos hoy en día. Esa es una agenda bastante importante. En este diagrama, las líneas que están cortadas representan los estudios donde de veras estamos muy pobres en información, pero es una agenda muy importante. Aceptemos por el momento que esos son los 4 grandes factores
que impulsan, que disparan, que gatillan la defaunación. Habiendo hecho este preámbulo, en particular dirigido a los estudiantes que no han tenido oportunidad de meterse a esta literatura, quiero desarrollar el resto de mi charla con dos grandes temas. Uno, quiero discutir con ustedes en qué consiste este asunto de la defaunación, en qué medida estoy justificado a que en mis artículos lo ponga como otro cambio global ambiental importante, viendo la escala, magnitud, cómo varía entre especies y demás. Y después, en la segunda parte, quiero llegar a la carnita un poco más directa, que es qué consecuencias tendría o tiene el hecho de que tengamos defaunación. Quiero discutir con ustedes la primera parte con base en los tres factores que impulsan la defaunación o las tres facetas de la defaunación. Uno es, a nivel local, la reducción en la abundancia de las especies, los declives en la abundancia local. Cuando esos declives son de tal magnitud, las poblaciones en las que ocurrió ese declive se pierden, hay una contracción del rango geográfico y extinción de las poblaciones. Y finalmente, cuando eso ocurre a una escala amplia, cuando el rango geográfico se ha restringido a tal nivel que la especie o las especies prácticamente se extinguen de la faz de la Tierra, las extinciones globales. El doctor Sarukhan ya insinuó el mensaje central de lo que quiero decirles. Si bien nos preocupamos de manera muy justificada con el caso de las extinciones globales, la verdad, en ese artículo que él mencionó, ponemos el argumento de que probablemente la mejor o la peor manifestación de la extinción es la extinción que está ocurriendo a nivel de las poblaciones. Déjenme usar unas pocas figuras para ilustrarles este tema. Esta figura tiene aquí las últimas 4 décadas aproximadamente contra el índice de abundancia en una cosa que se llama el Life Planet Index. No se preocupen de los detalles, es una modelación que nos permite analizar con datos que existen cómo sería la trayectoria de caída de los declives en la abundancia local de las especies. Y como pueden ver, a nivel global, en esas 4 últimas décadas, las poblaciones de vertebrados han caído en un 25%. Si esa figura la descomponen geográficamente, y en particular me interesa que vean el caso de las zonas tropicales, es la línea amarilla, ese declive corresponde a 50%. En general, con base en estos datos, podemos ver dramáticamente, tristemente, que las poblaciones de vertebrados han disminuido en sus abundancias locales en un 50%. Eso se puede ver si ustedes tienen interés en algunas especies en particular, las que les llamen la atención, y aquí hay ejemplos de unas 6 o 7 que son muy carismáticas, muy emblemáticas, que se ve que ese declive, esa caída, realmente está haciendo un preludio a un colapso total, a menos que hagamos algo antes de que ese colapso llegue. Como les decía, los declives se pueden traducir después en la contracción del rango geográfico, del ámbito geográfico y eventualmente la extinción de las poblaciones locales. Déjenme mostrarles esas contracciones geográficas de las especies. Un animal emblemático para nosotros en este continente es el jaguar. Como pueden ver, en el mapa, la línea de color naranja, la región, el área de color naranja claro representa el ámbito de distribución original de este bicho y en el color más oscuro el ámbito de distribución actual. Es decir, el jaguar está presente, no se ha extinguido del planeta, el binomio latino está en los catálogos y registrado de algunas localidades, pero lamentablemente en otras muchas localidades ya no está. Eso quiere decir que si bien la especie existe, está, lo que no existe son muchas de sus poblaciones. Y en algunos casos, como ustedes probablemente saben o se imaginan, a veces las poblaciones de una misma especie pueden ser tan diferentes como es el caso de diferentes especies. Es decir, la erosión biológica en términos de la extinción de poblaciones es verdaderamente dramática. Era un caso de un bicho de este continente, aquí les presento 3 herbívoros. Como muchos de ustedes saben, mi campo inicial de trabajo es la herbivoría, el fenómeno más importante que hay que estudiar en el planeta, las interacciones planta-animal. Los herbívoros, 3 casos emblemáticos. En el color azul, en el continente africano, se ve el ámbito de distribución original que tenían esos 3 bichos, y los poligonitos de color rojo demuestran dónde están las poblaciones remanentes. La extinción de poblaciones es verdaderamente seria. El doctor Sarukhan mencionó este artículo que recién publicamos y nos atrevimos a usar el lenguaje fuerte porque estamos un poco desesperados ya de ver la situación de la fauna.
hablamos de una aniquilación de la diversidad biológica vista a través de la extinción de poblaciones, y cómo esto pudiera ya más bien estar reflejando un posible sexto periodo de extinción masiva del Fanerozoico. En el artículo incluimos un montón de cosas que lamentablemente este mapa salió de un solo color y no se ve, pero no se preocupen. Este estudio reveló, entre otras cosas, analizando casi 28.000 especies mapeadas a nivel global, que cerca de un 35% de ellas muestran ya claramente un declive en sus ámbitos locales. En esta diapositiva aquí les muestro para diferentes grupos de animales lo que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una entidad que recopila la información del estado de la fauna, ellos clasifican a las especies en diferentes categorías dependiendo de su estado de amenaza, y lo impactante de esta figura es que si vemos el caso de todos los vertebrados, el 100% de las especies que analizamos en este estudio de vertebrados, lógicamente no es raro que aproximadamente 2/3, un 65%, sean especies que la IUCN cataloga como especies amenazadas. Lo que es interesante o apabullante o feo es que 1/3 aproximadamente de ellas son especies que están declinando, que están cayendo en sus distribuciones, a pesar de que oficialmente no se consideran especies amenazadas. Es decir, incluso las especies que no están amenazadas muestran una cierta cantidad de declive. ¿De qué magnitud es ese declive? Se los muestro en el caso específico de los mamíferos, donde tuvimos información más detallada para un periodo entre 1990 y 2015. Lo analizamos para diferentes continentes, pero quiero que vean, por favor, esa sección aquí que muestra a nivel global. Lo que tienen aquí son diferentes categorías de la magnitud de la contracción geográfica de las especies, en este caso de los mamíferos. Y lo que pueden ver en esta cantidad de detalles es que a nivel global casi un 50% de las especies muestran declives, caídas en su abundancia local entre 81 y 100%. Es decir, realmente donde está el problema serio es en la extinción de las poblaciones y la caída de las poblaciones. Lo que Daniel Jansen llamaba los muertos vivientes. Es decir, puede ir a un lugar donde hay probablemente 5 tapires o 5 jabalíes que están ahí respirando, corriendo, defecando, comiendo semillas, pero demográfica y evolutivamente probablemente están muertos, y en muchos casos muertos de a de veras, como se puede ver aquí. Digamos, el paso final de toda esa situación que les he mostrado es cuando las especies finalmente ya no están en el planeta, la extinción global. Si estuviésemos teniendo esa discusión, esa charla, aquí en este sitio exactamente hace unos 13.000, 10.000 años, esa sería la fauna que tendríamos aquí pastando en los alrededores. Lamentablemente, esa fauna ya no existe. Se desapareció al final del Pleistoceno, principios del Holoceno. Todavía nos seguimos peleando al respecto de cuáles fueron las causas de esa extinción masiva de tantas especies de vertebrados al final del Pleistoceno. Los argumentos, los pleitos van entre 3 factores, y voy a decirlos como se les llama en inglés porque suena como carismático. Es la hipótesis Chick, es decir, chill, el cambio en la temperatura, el enfriamiento. Todos han visto la película de la Era del Hielo y demás, está chido. Ill, que es las enfermedades, que hay evidencia hoy en día de que varias de esas especies entraron en problemas de enfermedades serias. Y por último, no por ello menos importante, Homo sapiens, kill. Entonces la hipótesis de Chick, yo creo que la combinación de los 3 claramente llevó a esta pérdida terrible, terrible. Qué padrísimo hubiera sido tener esta charla pensando en la fauna que estaba aquí y que ya no tenemos. Eso fue hace unos 10.000 años. Lamentablemente nos extendimos en este pulso de defaunación antropogénica hasta hoy en día. Y aquí ven ejemplos famosos: el dodo, la medio cebra, el sapito dorado de Costa Rica, el tigre de Tasmania, etcétera, etcétera. Si contamos el número de especies que ya formalmente sabemos inequívocamente que se han extinguido del año 1500 para ahora, los números son esos que ven aquí. 338 especies se han extinguido a nivel global. Si además de las que ya no están, sumamos las que ya no existen en el mundo natural, pero están probablemente en un zoológico o en el patio de algún señor o señora,
es decir, desaparecidas del mundo natural, y las que están en peligro inminente de extinción, ese número 338 se convierte en 617. Ustedes dirán, bueno, no está tan mal, 617 especies, del año 1500 para acá no se ve tan mal, pero fíjense que de esas 338, casi 200 se extinguieron hace unos 120 años aproximadamente, o 477 hace unos 120 años. Es decir, para extinción global, desaparecer de la faz de la Tierra, esos números engañosos son feos. Por ejemplo, Tony Barnowski, un paleontólogo de la Universidad de Stanford, calculó la tasa de extinción de referencia, es decir, las extinciones que ocurren cuando no hay esos pulsos de extinción masiva, y él calculó para los mamíferos que esa tasa es de 2 especies por millón de especies por año. Comparen las tasas que resultarían de estos números en apenas 120 años, algo así. Eso quiere decir que lo que vemos ahora de extinción global, más allá de las poblaciones, es 10 a 100 veces más alto que en tiempos normales de la vida del Fanerozoico de los animales. Dependiendo del grupo de animales que ustedes vean, estas tasas de extinción de Adebis, que ya no están, hubiera tomado entre 1000 y 10.000 años para que ocurriese, y están ocurriendo en apenas 100 años y un poquito más. Es decir, es un problema de extinción verdaderamente serio. La siguiente cosa que quiero muy rápidamente discutir con ustedes es hacernos la pregunta si estas extinciones de poblaciones y a nivel global son al azar o son homogéneas. Si no importa y se extingue cualquier tipo de animal. Como ya se imaginarán, la respuesta es no. A los ecólogos nos gusta mucho ver los rasgos de la historia de vida de las especies, plantas y animales, y un rasgo que es que refleja mucho las características de historia de los animales es el tamaño corporal, el peso, el tamaño del bicho. Si hay una variación en términos de esa característica de la historia de vida, es posible pensar en que la defaunación no es homogénea, sino que es diferenciada. A algunos les va más peor que a otros, que puede ir no tan peor. Déjenme tratar de ilustrar esa idea con esta serie de histogramas que representan la distribución de frecuencias del peso para animales en diferentes momentos de la historia reciente del planeta. Aquí tienen para el Pleistoceno la distribución de frecuencias de los animales que se extinguieron, y este cuadrito aquí representa el valor mediano. Como pueden ver, en el Pleistoceno se extinguieron esencialmente especies grandotas, como ese señor que está allí. Entramos al Antropoceno, y obviamente esos ya no están, lamentablemente, pero los que se extinguen tienen un valor mediano que está por acá, alto. Los grandes que quedaron son los que se están extinguiendo. Si ven, hoy en día, y separan las especies en dos grupos, las que están amenazadas y las que no están amenazadas, pueden ver que el tamaño corporal mediano de las especies que están amenazadas es significativamente mayor, unas 6 veces mayor que las especies que no están amenazadas. Es decir, no da igual, el riesgo de extinción, el riesgo de amenaza, el riesgo de pérdida, depende, entre otras cosas, del tamaño corporal. Con esto, básicamente, podemos irnos a explorar ese patrón general global que mostré en la diapositiva anterior y verlo, tratar de verificarlo a nivel local. Y aquí hay un ejemplo de ello. El doctor Carlos Pérez, un ecólogo brasileño espectacular, conocedor de los mamíferos de la Amazonía, hizo este análisis. En este panel de la figura ven aquí sobre este eje el impacto humano, que está categorizado como bajo, intermedio, bajo, ligero, moderado y alto. Y acá tienen la densidad relativa o biomasa relativa de las especies de mamíferos en la Amazonía brasileña, considerando los bichos que tienen una masa corporal de 5 kilos o más. Y como pueden ver, es lógico, es casi absurdo, es casi tonto de mi parte que les muestre esta figura. Obviamente, mientras mayor impacto antropogénico hay, la densidad disminuye y la biomasa disminuye. Pero ahora vean el caso aquí de las especies chiquitas, las especies que tienen un tamaño corporal de 1 kilo o menos. Fíjense que ahora no solo ocurre de que no haya impacto, sino que es al revés. A medida que aumenta el impacto humano, la densidad y la biomasa relativa aumentan también. Es decir, estamos cambiando la configuración de la estructura de las comunidades de animales en los ecosistemas, a veces tan lejanos,
o que suponemos tan conservados como la Amazonía brasileña. Estamos reconfigurando la composición de las comunidades animales. Básicamente podemos llegar a 3 puntos de resumen para los estudiantes y las personas que no conocían ese tema. Hay 3 cosas que quería transmitir en resumen para ustedes. Número 1, la defaunación es de gran magnitud. Estamos hablando de millones de animales que se pierden por año a nivel local, extinción de poblaciones, caídas y extinciones globales. Segundo, lamentablemente el mapita que quise mostrarles no salieron los colores, pero créanme, lo juro, que los datos muestran inequívocamente que los sitios más impactados están en las zonas tropicales. Y tercero, y tal vez más importante desde la perspectiva de mi discusión con ustedes el día de hoy, es que la defaunación no es pareja, no es homogénea, es diferenciada. En que los bichos de tamaño mediano o grande son los más impactados, mientras que los chiquitos no solamente no son afectados, sino que más bien parecen ser favorecidos. ¿Qué representan los grupos chiquitos? Varios grupos. Probablemente el más notable, el más emblemático sería el de los roedores. De manera que ahora estamos proponiendo y estamos buscando los datos para demostrar que estamos entrando en una etapa de ratización. O si no les gusta, si soy muy feo, probablemente de rodentización. En realidad da como risa, pero si lo piensan un poquito más a fondo, es una situación verdaderamente seria. Además, piensen que esos bichos no solamente están decorando los ecosistemas, hacen cosas como depredar semillas, invadir sitios o portar agentes patogénicos. Déjenme, antes de que alguien me vaya a aventar una piedra, al respecto de ese término que he usado, la rodentización o ratización, hacer 4 puntos de aclaración. Estoy usando ese término como una metáfora porque no me refiero única y exclusivamente a los roedores, sino a los mamíferos pequeños, que son los que estamos favoreciendo. Punto número 2, quiero insistir, no es culpa de los bichos, no es culpa de su historia evolutiva ni de sus historias de vida, es culpa de Homo sapiens, porque les proveemos de los mejores hábitats, porque les quitamos sus depredadores, etcétera, etcétera. Tercer punto es que varios mamíferos pequeños y roedores son muy importantes en términos de los servicios ambientales que proveen y varios de ellos a su vez están muy amenazados. Por favor, tómelo hasta ahora la hipótesis de la ratización como una hipótesis de trabajo, pero estamos muy activamente buscando la información y tengo diapositivas para mostrar los avances, pero no los voy a perturbar con ellos esta mañana, pero debo decirles que los datos apuntan a que sí es una hipótesis que se sostiene más o menos. Bueno, aquí termino mi preámbulo de susto de contarles la realidad, lamentablemente, la situación de la fauna. Más allá de la deforestación, tenemos hoy en día un proceso de defaunación. Ahora, ¿qué consecuencias tiene? ¿Por qué pudiera ser importante desde el punto de vista funcional? En esta diapositiva tan llena de detalles, que no se tiene que preocupar, hicimos un resumen de lo mejor que pudimos encontrar en la literatura respecto de varios procesos ecológicos o funciones del ecosistema, donde tener animales en azul o no tener a los animales en rojo afecta varios de esos procesos. Ahí pueden escoger ustedes el que más les guste, por ejemplo, la remoción de carroña, etcétera. Se puede ver que la información que tenemos, si bien todavía limitada, sugiere que sí hay impactos de la defaunación, impactos funcionales en los ecosistemas. Yo quiero ahora usar el resto de mi tiempo en llevarlos de paseo a 3 sitios para ver las consecuencias a nivel del ecosistema de la defaunación. Mi intención es, al llevarlos a 3 sitios tan contrastantes como México, el Pacífico y las sabanas de África, es mostrarles lo omnipresente que está ese fenómeno y los vericuetos tan aparentemente sutiles o tan complicados que tiene la defaunación. Mi primer ejemplo está muy cerca de mi corazón, es el sitio donde yo realmente inicié los estudios de defaunación en México, en este país, en la reserva de los Tuxtlas. Muchos de ustedes han visto estas imágenes. Lo negro representa la cobertura de la selva en la región de los Tuxtlas en el 67, 76, 86 y 2000. El asterisco que tienen aquí les muestra la ubicación de nuestra estación, donde la UNAM tiene su reserva. Se fijan en los 67, la reserva estaba dentro de la selva.
Con la deforestación y fragmentación, hoy en día la reserva está realmente en el borde de la reserva. Entonces vale la pena preguntarse qué pasa con, más allá de la deforestación, con la defaunación. Déjenme muy rápidamente resumirles un montón de información de trabajos de estudiantes de licenciatura, de maestría, de posgrado, de aquí, de la UNAM y ahora de Stanford, que demuestran la situación de los tuxtlas. Históricamente, toda esta fauna solía estar presente en esta región. Ahí están los de tamaño corporal grande del lado izquierdo y los más o menos chicos o chiquitos del lado derecho. Si ustedes ponen cámaras trampa y ponen camitas de arena para detectar las pisadas, o si se van tempranito y hacen avistamientos y demás, lamentablemente van a encontrar que esos bichos no están o están genética y ecológicamente muertos. En esencia, están desaparecidos. ¿Cómo podemos poner esa ausencia en contexto? Es decir, no es muy convincente ir a los tuxtlas y decir, creo o puse 100 cámaras trampa y no detecté tapires, jaguares, venados y demás. ¿Cómo se ve esto en el contexto, por ejemplo, de otro sitio? Ese otro sitio es otra reserva de nuestro país, Montes Azules. Y aquí tienen dos imágenes que reflejan un poquito el preludio de lo que les quiero decir. Esta es la estación Chajul, ¿verdad, Karina? Y aquí está el río Lacantún. Si caminan de aquí hasta Bonampak, es selva, 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 casi todo. Si van a los Tuxtlas, van a encontrar el Vigía, la estación de la UNAM por aquí, y potreros, y potreros, y potreros, y potreros. Se pueden imaginar que eso pudiera tener repercusiones sobre la fauna. Hemos hecho las mediciones que les conté, cámaras, pisadas y demás, y ahora veamos un proceso. Esto es para los dos sitios, Montes Azules y los Tuxtlas, Montes Azules con su fauna intacta y los Tuxtlas sin su fauna intacta, la cantidad de hojas y plantas, miles, una cosa muy sarucaniana o harperiana de agarrar parcelas y marcar miles de plantas, ponerles una etiqueta y seguirlas y ver cuánta herbivoría tienen. Si van a los Tuxtlas, bueno, si van a Montes Azules, van a encontrar que en general entre 29 y 27, como un 30% de las plantas y hojas muestran evidencia inequívoca de herbivoría por vertebrados. Si van a los Tuxtlas, van a encontrar 0, 0, 0, 0, 0. Está chido porque no hay ni siquiera que hacer la estadística y a los estudiantes les da envidia que yo tenga datos de este tipo. Pero la verdad es que, más allá de la risa, es una cosa muy seria. Lo que me gustaría dejar para los estudiantes en particular es que más allá de nuestra preocupación con la extinción de especies y poblaciones, es el fenómeno también de la extinción local de procesos, como la herbivoría. La herbivoría por vertebrados en los Tuxtlas, al parecer, por lo menos hasta ahora, y si no hacemos algo, es un proceso extinto. Se oye bien feo, ¿verdad? Déjenme decirles que lamentablemente, además, la extinción de la herbivoría probablemente representa la punta del iceberg, o como dicen los españoles, la punta del iceberg de las consecuencias de la defaunación. Imagínense este bicho, no solamente anda herbivoreando en la selva, imagínenselo caminando, defecando, pisoteando, comiendo semillas, particularmente semillas como de chocho o de mamey, semillas grandes y demás. Imagínense esta situación si están en Amazonía, en un sitio conservado, o en la Lacandona. Si tienen mala suerte, se pueden topar un grupo de estos, o si tienen buena suerte, los pueden ver. Sobre todo si saben trepar árboles, porque encontrarse 50, 60 bichos de esos no es broma, por lo menos desde la perspectiva del miedo que da. Pero pueden imaginarse que eso no es solamente herbivoría, es un montón de cosas que están subyacentes a la presencia o ausencia de estos bichos. Es fácil de imaginarse que pudiera haber consecuencias profundísimas sobre la vegetación. Y aquí les presento, para los que no conocen, la planta a la que hizo mención el doctor Sarucán, Astrocarium mexicano. Lamentablemente los taxónomos, que les gusta hacernos la vida imposible a los ecólogos, ya le van a cambiar el nombre al chocho, entonces digamos el chocho. El chocho, si van al sotobosque de los Tuxtlas, ese es el sotobosque que van a ver de los Tuxtlas hoy en día. Como les contó el doctor Sarucán, a principios de los 70, él nos puso a hacer un proyecto que le decíamos el proyecto satánico. No sé si está Enrique González aquí, creo que no, porque él también participó con nosotros en ese proyecto.
Satánico porque el tronco está lleno de espinas, créanme, las hojas están llenas de espinas, los coquitos, los frutos están llenos de espinas, las raíces si las escarban están llenas de espinas. Así que era muy divertido pintar hoja por hoja, marcar planta por planta y hacerlo en centenas de ellas y dejarlas marcadas y seguir periódicamente qué pasa con ellas. Eso hicimos en este proyecto satánico que nos permitió, entre otras cosas, calcular un parámetro central en ecología de poblaciones que es lambda, la tasa intrínseca de crecimiento de la población. Cuando empezamos marcando esas centenas de plantas, la lambda era 1.0001, indistinguible de 1, estadísticamente es 1, es decir, la población parecía estar bien, en equilibrio. Pasan 40 años, y es el artículo más reciente que publicamos toda la bola de estudiantes del doctor, y calculamos la lambda 1.03, casi una tasa de incremento del chocho de 3% por año. No es raro entonces que vean chocho, 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 un proceso de chochización de los tuxtlas, ¿no? Fíjense que él usa un término muy padre esta mañana al hablar de estos proyectos que hemos estado haciendo, una catarata de consecuencias. Yo le he puesto una cascada de consecuencias, está más padre el término de la catarata de consecuencias. Vean, una catarata de consecuencias. En esta figura, es parte del mismo artículo, aquí le estoy mostrando cómo la abundancia relativa del chocho, desde ser muy baja hasta muy alta, imagínense, más de 1000 chochos por hectárea, cómo repercute eso sobre la abundancia relativa de los tallos de las otras especies que no son los chochos. Aumenta la chochización y disminuye la abundancia de tallos de las otras especies. Aumenta la chochización y disminuye la riqueza de especies de las otras especies. Aumenta la chochización y disminuye el índice de diversidad, en este caso el índice de Shannon, que incluye los números de especies y cómo se distribuyen los individuos entre las especies. Se ve una caída realmente de la diversidad florística del sotobosque de los tuxtlas en función de la abundancia relativa del chocho, que entre otras cosas está empujado por la defaunación. Entonces vean la cascada de consecuencias. El resumen de este rollito de los tuxtlas, y hay una cantidad de datos que no da tiempo de entrar en detalle, pero con mucho gusto puedo discutir. Podemos resumir 4 cositas. Hay efectos crípticos de la defaunación. Si ustedes son jóvenes, a diferencia de como yo, y van a los tuxtlas y ven el sotobosque y van a decir, está padrísimo, se ve verde, exuberante y demás, lamentablemente es una visión engañosa, porque hay efectos crípticos de la defaunación. Lo agobiante para nosotros, y es un asunto que resaltamos mucho en el artículo ese que publicamos juntos en PNAS, es que esto está ocurriendo dentro de una reserva, de nuestra reserva, quiero decir de la UNAM, nuestra reserva emblemática junto con Chamela. Punto número 2, que vieron que no solamente se trata de tener el declive de las poblaciones, sino la extinción de procesos ecológicos. Punto número 3, vieron que las cascadas de esto implican cambios dramáticos en la reducción de la diversidad de plantas de los tuxtlas. Es decir, que si ahorita estamos viendo el sotobosque, imagínense que el sotobosque son los bebés del bosque del futuro. Si la diversidad se ha disminuido, es esperable que en el futuro, si no hacemos algo, vamos a tener la diversidad reducida de nuestra selva de los tuxtlas. Y el último es una cosa más bien metafórica. Quisiera, en particular para los estudiantes, empujar la idea de que está perfecto ver la deforestación, de ver la situación del bosque como tal, pero recuerden que una selva es más que sus plantas. Cambio ahora de panorama y los llevo a un viaje a otra parte del mundo, realmente en el medio de la nada. Esta bolita aquí representa una vista de una cara del planeta. Aquí está el Ecuador, y aquí a 5 grados al norte del Ecuador, en medio del Océano Pacífico, está el atolón de Palmyra, o como dicen en inglés los gringos, el atolón de Palmyra, en esa localidad. Un sitio de lo más remoto, es bellísimo. Si alguna vez tienen chance, vayan, pero es un poco difícil de llegar allí. En ese sitio, estando en medio del océano, tienen obviamente un padricísimo bosque nativo, el bosque natural con pisonias,
ese tipo de plantas típicas de esas islas tropicales. Siendo una buena isla, un buen sistema insular del Pacífico en medio de nada, hay colonias de aves masivas, enormes colonias, un poco como si fueran la isla Raza aquí en México o a la Pajarera cerca de Chamela, miles y miles de pájaros. La situación lamentablemente en ese lugar tiene problemas. Veamos la situación original, aquí está el bosque nativo y aquí están los pájaros. Pueden ver en la carita claramente que están muy felices. Este es un bobo que está súper feliz allí en su bosque nativo. No tenemos todavía muy claro y estamos haciendo los análisis palinológicos para entender cómo y cuándo este paraíso fue invadido por esta planta, el coco, el cocotero, Cocos nucifera. Cuando el coco invade algunas islas del atolón, sucede que ahora la cara feliz se cambia por una versión. Fíjense cómo se ve claramente que está diciendo yo allí para nada, ¿no? No van a las palmeras. Tenemos varias hipótesis. Una es que las hojas no son lo suficientemente estables para mantener un pájaro bobo, un pájaro de esa magnitud. Por otro lado, como ocurre en muchas islas, aún en este caso, hay invasión de este grupo de bichos. Estos bichos les encanta subir a las palmeras y son muy capaces de hacerlo y les fascinan los coquitos tiernos. Cuando hacen eso, si ven huevos o pichones o pájaros, más carnita, están más felices las ratas. Entonces, una consecuencia de eso es que tenemos una defaunación de las aves, ahora por un factor muy diferente, las especies invasoras. Si van ustedes, es fantástico este sitio, entre otras cosas, porque representa casi un experimento natural. Hay aproximadamente 25 islotes trabajables allí. Algunos de ellos tienen prácticamente cero invasión de coco y algunas de ellas tienen prácticamente 100% de invasión del coco. Si ustedes grafican la abundancia del coco contra la biomasa o la abundancia de pájaros oceánicos, se ve una relación claramente decayente. Más cocos, más palmeras, menos pájaros. Como ya les dije que los pájaros no les gustan las palmeras, eso debe tener consecuencias ecosistémicas serias, porque los pájaros son los vectores de nutrientes. Los pájaros hacen lo que deben hacer, salen a pescar y cuando regresan a descansar traen en sus tractos digestivos toneladas de guano. El suelo es arrecife coralino, básicamente, muy pobre en nutrientes. Si llegan los pájaros y depositan sus toneladas de guano, transforman ese sitio en un paraíso de vegetación tropical, donde es su bosque nativo. Veamos ahora, tomemos del pulso a este sitio, Palmira, viendo solamente los sitios que no están invadidos por el coco. Tienen ustedes bosque que se ve padrísimo aquí, un montón de árboles nativos, una abundancia muy alta de pájaros, una cantidad fenomenal de guano, medido, pesado, contado, con precisión. Si hay harto guano, hay una gran cantidad de nitrógeno en el suelo, como ven allí. Si hay nitrógeno en el suelo, hay nitrógeno foliar y los herbívoros, insectos y demás son felices. Si hay nitrógeno foliar y en el suelo, cuando llueve, y llueve casi como en los Tuxtlas, 5 metros más o menos, hay escorrentía, entonces el nitrógeno en la escorrentía es muy alto. Si hay alto nitrógeno que se deslava del islote hacia el mar, tienen mucho zooplancton y fitoplancton, y si hay mucho zooplancton, tienen ustedes el pináculo de la belleza de este lugar, que son mantarrayas. Uno se asoma de tu cabañita en Palmira y sales a ver las mantarrayas o a nadar con las mantarrayas, es padricísimo. Déjenme ahora, no entren en detalles, pero esos cuadritos significan el seguimiento de los nutrientes usando isótopos, en este caso de fósforo. Entonces podemos ver la huella del fósforo que viene desde acá, de los pájaros, cómo se mueve a lo largo del sistema. Entonces ahora veamos, ese es el pulso natural de Palmira, ahora veámoslo con la invasión. Si hay invasión de cocos, disminuye la abundancia de árboles nativos, los pájaros disminuyen 5 veces en su abundancia, el nitrógeno foliar disminuye 5 veces, el nitrógeno en el suelo disminuye 5 veces, el nitrógeno foliar disminuye en un 33%, el nitrógeno en la escorrentía disminuye 27 veces, el fitoplancton y zooplancton disminuye 4 veces y entonces ahora ya no tenemos mantarrayas alrededor de esos islotes. Como les digo, es padrísimo desde el punto de vista científico porque es como un experimento, el mismo clima, todo lo mismo, pero con y sin cocos, o con más cocos y menos cocos, y podemos ver qué le pasa a un ecosistema si hay defaunación de este tipo.
En resumen, vimos la invasión de cocos y la extinción del bosque nativo. Si no están los árboles, hay una coextinción de las aves marinas. Ahora hablamos no solamente del proceso de extinción, sino de coextinción. Se extingue una cosa y eso se arrastra entre las patas a otra cosa. Vimos efectos en cascada o efectos masivos que llevan a la coextinción ahora de interacciones bióticas y abióticas. Y para mí un mensaje importante en este estudio, vemos el impacto de la defaunación en procesos que tienen que ver con la tierra y el mar, en sistemas insulares, por ejemplo. Es decir, cosas que van desde los pájaros hasta las mantarrayas. Termino con este ejemplo, el último, les prometo, y después voy a parar, y ahora quiero invitarlos a las sabanas del este de África, a Kenia en particular. Ahora quiero llegar a un punto que también mencionó el doctor Sarukhan. ¿Qué representa toda esta defaunación en términos de los beneficios para Homo sapiens? Debo confesarles, para empezar, que esta visión de ver a los ecosistemas como representantes de la cantidad de varos que significarían en términos de lo que se puede obtener, yo no soy tan seguidor de esa visión en lo personal, a pesar de que en mi departamento hay los científicos más chipocludos en ese campo. Todo el mundo pensamos en el valor de estos, por ejemplo, en la polinización, la calidad y cantidad de agua. Yo quiero invitarlos a que nos preguntemos qué significa eso desde el punto de vista de la salud humana. En otras palabras, ¿será que hay servicios ecosistémicos de la fauna, de la megafauna, que tienen que ver con la salud humana? Para tratar de atacar esta cuestión, lo primero que hicimos, esta pregunta, lo primero que hicimos es ver dónde hay problemas de salud humana. Lo amarillo y rojo les representan los puntos críticos, lo que dirían los hotspots de incidencia de enfermedades zoonóticas. Se puede ver que hay por todos lados. Nosotros hemos escogido en particular África, el este de África, por muchas razones, incluyendo razones logísticas. Otra de las razones es que en el este de África hay problemas serios de enfermedades zoonóticas. Vean, ese es el caso de la incidencia de plaga. La peste bubónica del medievo está allí. Entonces, esta es la hipótesis de la cascada de defaunación en África desde el punto de vista de la salud. Imaginen que Homo sapiens llega, caza elefantes, jirafas, cebras y demás. Si hace esto, la vegetación es esperable, lógicamente, que cambie. Por ejemplo, pueden aumentar pastos, gramíneas y cosas de ese tipo, arbustos. Probablemente los mesodepredadores van a disminuir. Una cosa que es esperable que ocurra es la ratización, incremento de esos bichos. Si estos aumentan, sus ectoparásitos también es previsible que aumenten y los patógenos que llevan estos también pueden aumentar. Esa es como la hipótesis de la cascada de la defaunación y salud humana en África. Obviamente podemos esperar diferentes escenarios dependiendo de qué tanto hacemos con el sistema, si solamente quitar los bichos o si además de quitar los bichos hacemos modificaciones en el uso de la tierra, de una situación de pocas ratas, pocos patógenos, pocos ectoparásitos, podemos ir a una situación de más, probablemente en sitios donde además metemos algún tipo de ganado o una agricultura intensa y demás, probablemente las ratas van a ser más abundantes, más ectoparásitos y más patógenos. Ahora podemos poner a prueba eso. Obviamente, ¿cómo podemos poner a prueba eso? Esa es una pregunta que me imagino los estudiantes se harán. Esos loquitos ecólogos, ¿cómo le hacen para poner a prueba una hipótesis tan compleja como esta? Lamentablemente en la ecología hemos pasado a una fase en que también hacemos experimentos, tales como hacen en biomedicina, que ponen ratas con un tratamiento, con una droga, digamos, y ratas con un placebo, con agua o sin droga. Aquí lo que hicimos es, tenemos un tratamiento donde hay cercas electrificadas de 3.5 hectáreas, donde no puede entrar nadie a menos que abra la puerta, el candado. Eso representa, dentro de un ecosistema bien conservado, una situación de defaunación. No entran los bichos allí y lo comparamos felizmente con sitios adyacentes que son el testigo. Esto está repetido varias veces como un experimento de Adebis. La otra forma, ese es un experimento de mucha precisión, pero probablemente no tiene mucho realismo. La otra forma que estamos haciendo es otro experimento, en un cierto sentido. Es un diseño que en estadística se llama el diseño pareado, donde ustedes tienen un tratamiento, que es decir, una reserva con todos estos bichos, en el mismo suelo, clima, etcétera, enfrentito, en este caso separado por una barrera, un área no protegida. Todo es lo mismo, excepto que aquí
la cacería ha eliminado a esos bichos y pueden además los Homo sapiens hacer otras cosas. Esto está repetido unas 25 veces en el paisaje y esto junto con las parcelas experimentales es lo que estamos usando para darnos una idea de qué pasa aquí. Aquí pueden ver imágenes, solamente para darles un poquito de la noción de lo que implica irse de los Tuxtlas a África y andar persiguiendo tapires ausentes a ver sitios donde está toda esa fauna. Aquí estoy con Nkomo, uno de nuestros ayudantes de campo, midiendo, aquí está, no lo logran ver, pero aquí está la aguja que desciende para hacer el punto de contacto de la vegetación y ver cuántos pastos, etcétera, cosas que los ecólogos de plantas hacen. Aquí está un Homo sapiens aprendiendo a identificar y analizar megadefecaciones, como las que nunca vi en los Tuxtlas. Me da risa porque, como me decía, no seas torpe, Rodolfo, lo que tienes que hacer es masticarla y ahí puedes identificar claramente de qué bicho se trata. Nunca le hice caso, por fortuna. Obviamente ponemos las cámaras trampa y con eso nos ponemos a analizar qué pasa. Nuestro foco, como se podrán imaginar, son esos bichos, los pequeños mamíferos. Tenemos un sistema súper intenso de trampeo de roedores y otros bichos pequeños. Hasta donde iba en este momento de la diapo eran 2.500 bichos capturados. De cada bicho les hacemos una tortura sin dañarlos. Les peinamos. Aquí está alguien muy valiente agarrando el bicho y alguien no muy valiente, que esta es mi horripilante mano, con un peine aquí, peinándolos de manera estandarizada, para que las pulgas, los ectoparásitos, caigan en este baño María, después lo pipeteas sin tragarte las pulgas y los pones en su vial, lo identificas y además de los bichos tomamos sangre, pelo, sangre para hacer el código de barras, pelo para ver isótopos, heces, orina, les ponemos su arete, PONC, para ver cómo se desplaza en el espacio y demás. Dependiendo del bicho, qué tan complicado sea, puede ser una hora, puede ser media hora, algo así. 2.500 de esos. Luego, lo que hay que hacer, lamentablemente, los patógenos no puedes ponerlos en tu mano y ver de qué especie se trata. Entonces nos asociamos con el Centro de Control de Enfermedades de Gringolandia y si ustedes hacen un arreglo con ellos, te hacen el análisis molecular, si los pones en los artículos, obviamente, lo cual es totalmente justo, y hacen lo que llaman el screening, la identificación molecular, de lo que hay en las panzas de estos bichos o en la sangre de los roedores, y lo que han sacado, ojo, prepárense, no es bonito. Bartonella, Borrelia, Anaplasma, Theileria, Coxelia, peste bubónica. Es hasta donde va el análisis hasta ahora. El punto es que hay enfermedades conocidas, esta, y enfermedades poco conocidas. Enfermedades emergentes y enfermedades reemergentes. Pensábamos que ya el problema de la peste bubónica ya no era mucha bronca, pero ya vemos que no es el caso. Déjenme ponerles esto un poquito más ecológicamente hablando. Al inicio nos sentimos muy ilusionados porque los resultados parecían ir en la dirección esperada. Aquí tienen, a través del tiempo, la cantidad de roedores en el sitio intacto, es decir, con toda la fauna presente, y en el sitio, en las parcelas defaunadas, es decir, cercadas. Y vean que hay aproximadamente 2.5, casi 3 veces más ratas en el sitio defaunado que en el otro. Si la abundancia de roedores aumenta, la abundancia de pulgas también aumenta. Y si van infectadas las pulgas y los roedores, la incidencia de enfermedades distintas también aumenta en los sitios defaunados comparados con los sitios intactos. Muy grosero, déjenme presentarles un caso particular, como ejemplo de una de las múltiples enfermedades. Este es el caso de la bartonelosis, comparando los sitios experimentales. Aquí se ve muy bien, aquí está la cerca electrificada, aquí hay fauna y aquí no hay fauna, y aquí hay todo tipo de mediciones de roedores y demás, y vean lo que resulta. En el sitio que tiene la fauna grande, la fauna de animales grandes presente, aquí está, aún con el cambio estacional en la abundancia, el patrón. En los sitios adyacentes, pegaditos, que no tienen roedores, vean, aproximadamente 2.5 veces más ratas si no están los animales grandes. Es decir, ustedes son capaces de multiplicar la abundancia de ratas por 2.5 simplemente cazando elefantes, jirafas, cebras y demás. Si aumentan las ratas, aumentan las pulgas también aproximadamente 2.5. Y ahora lo que nos interesa es los animales infectados, ¿verdad? En este panel B
tienen ustedes el número absoluto, no la proporción, el número absoluto de animales, en este caso esta especie de rata, que están infectados por Bartonella, como ven aproximadamente el doble. El número de pulgas infectadas puede ser casi el triple. Es decir, lo que sucede es que aumentamos los riesgos de enfermedades zoonóticas. Si se ocurre lo que decía el doctor Sarucán, que ahora entramos en contacto por deforestación, fragmentación con las ratas, lo que nos estamos enfrentando es un riesgo muy serio. No tengo mucho tiempo, lamentablemente, de decirles qué pasa en los otros sistemas, pero esta figura me ayuda un poco en ese sentido. Tienen aquí 3 paneles. Este muestra qué pasa con la abundancia de ratas con respecto al testigo, esta línea, si en el experimento, todo controladito, solamente quitamos los animales grandes, ya ven un proceso de ratización estadísticamente significativo. Si además de no haber ratas, hay un manejo, perdón, si además de no haber animales grandes, hay además un manejo, cierto tipo de manejo agrícola, ahora vean que la varianza es mucho más grande, sitios muy ratizados, sitios no tan ratizados, y todavía sigue siendo significativo. Pero para mí lo más fascinante de este estudio en este momento es que en este sistema agropastoril tienen una varianza enorme, pero en promedio se cancelan los efectos de arriba y de abajo y no es estadísticamente significativo. Por alguna razón que no entendemos bien, el tener un manejo pastoril, y aquí son comunidades que tienen un conocimiento tradicional de cómo manejar la fauna verdaderamente complejo, sofisticado, y resulta que hay una especie como de compensación. En resumen, las exclusiones, muy controladas experimentalmente, muestran un proceso de defaunación selectiva con una ratización de aproximadamente 2 veces y con un riesgo de zoonosis multiplicado 2 veces. Cuando combinan la defaunación y uso de la tierra, se ven efectos que ahora son más difíciles de predecir, pero yo llamo su atención al hecho del pastoralismo, que parece tener un efecto compensatorio. Es una hipótesis con la que estoy fascinado, porque el manejo puede ser útil si lleva a ese tipo de... si es eficiente, puede llevar a una situación así. De cara al futuro, queremos analizar la defaunación y uso de la tierra y otros disturbios, por ejemplo, las modificaciones en el clima. ¿Cómo afectarán esas combinaciones a la situación? El tercer punto es el obvio, ¿verdad? El papel de la megafauna tiene que ver con la regulación de riesgos de la zoonosis, además de que es importante para esas comunidades su ecoturismo, porque si hay elefantes y jirafas y cebras y ñus y demás, va la gente, van los turistas, pero además si está la fauna, tienen una regulación de los riesgos de zoonosis. Como pasos siguientes, obviamente lo que estamos queriendo hacer es ir ahora a las clínicas y ver desde el punto de vista médico qué significa todo esto que estamos viendo ecológicamente. Y desde luego mi gran sueño, por fortuna ahora en CONAVIO he encontrado las puertas abiertas para moverme en esa dirección con el sistema que ellos ya tienen de analizar la fauna y ahora hacer estudios que tengan todos estos componentes, pero aquí quiero decir aquí en México, ¿no? Bueno, termino, prometo. Y básicamente 2 diapos para tratar de decirles en general qué es lo que vimos o qué es lo que se pudiera hacer. Mi primer asunto tiene que ver con las posibles políticas para atenuar o ojalá disminuir, eliminar la defaunación. Pongo 4 cositas aquí para su consideración. 1, ya que vimos que uno de los factores más importantes en la defaunación es la pérdida de sus hábitats, tenemos que engancharnos como sociedad entera en reducir o detener la deforestación. Alguien dice que hay un sueño que se llama Zero Deforestation, 0 deforestación. Si eso lo podemos hacer, vamos a atacar de manera importante la defaunación. 2, controlar y detener la sobreexplotación. No tenemos por qué seguir cazando elefantes para tener marfil, o tapires o jaguares para tener las pieles, etcétera. Punto número 3, y este es dirigido a nuestras autoridades que manejan nuestras universidades o centros académicos, es claro que tenemos que promover el trabajo multidisciplinario. Si hay aquí estudiantes de biología que creen que solitos, siendo biólogos, van a resolver este tipo de broncas, déjenme decirles que lamentablemente la respuesta es no. Tenemos que educarnos a aprender a trabajar de manera multidisciplinaria. Y el último es un asunto totalmente técnico. Todo mundo sabemos que significa hacer programas de reforestación. Bueno, ahora tenemos ya que pensar en cómo hacer programas de refaunación. Y termino con esta última, que como pueden ver es muy atrevida, porque ahora les hablo de tú,
porque va dirigida fundamentalmente a la gente joven. Me imagino que los jóvenes que están aquí escuchando esta presentación se preguntan qué pueden hacer. Y yo he puesto algunas cosas aquí que me interesa resaltar. Número uno, hay que difundir el valor de la biodiversidad. Es realmente una cosa, el resultado de 4 billones de años de evolución, que es padricísimo, por usar un término que todos entendemos de manera vívida. Hay que involucrar a otros en entender el valor de la biodiversidad. Desde el punto de vista de nosotros científicos, como trabajamos en el campo, este movimiento de involucrar a los ciudadanos en trabajar con nosotros, engancharlos y que tomen los proyectos como suyos, es muy importante. Y me alegro muchísimo de que Conavio está haciendo pasos agigantados en ese campo. Punto número 2, muy práctico, no compres productos de animales silvestres. No hay por qué comprar, realmente no hay razón de comprar más marfil, de comprar guacamayas, por favor, no. Punto número 3, tenemos que proteger, apoyar los sitios que todavía tienen a sus contingentes de flora y fauna, las áreas protegidas. Espero que no les parezca muy pretencioso, yo soy vegetariano, yo no como cadáveres, pero créanme, suena como una cosa de chiste. Hay estudios ya muy sólidos que demuestran el impacto ecológico positivo que tendría el bajarle la carne, el bajarle mucho o el de plano ser no carnívoro. No estoy diciendo que ahorita ya no compren nunca más un taco de chicharrón o de carnitas, pero en la medida que podamos irnos concientizando de la importancia de eso, puede ser importante. Nada de esto pudiera ser útil si no hacemos un esfuerzo por tomar el problema de la población. Y el problema de la población no es solamente un problema numérico, demográfico, sino que además los recursos en la población están muy mal distribuidos. Algunos países o sectores de países tienen mucho más de lo que podrían tener. Pero la fertilidad humana es verdaderamente crítica para atacar este y los demás problemas ecológicos, en mi opinión. Eso no es así de fácil. Un componente importante es una cosa crítica, el empoderamiento de las mujeres. Y por último, por fortuna, como empecé, tenemos 4 billones de años de evolución que nos han dejado un legado fantástico de biodiversidad. Es padricísimo. Probablemente nunca más en periodos de 4 billones de años volvamos a tener esto que tenemos ahora. Hay que disfrutarlo, hay que absorberlo, hacerlo nuestro, disfrutarlo y disfrutarlo en compañía de nuestros congéneres o específicos de Homo sapiens y agarrarnos de la biodiversidad. Yo tengo la gran fortuna de que este país me dio acceso a la escuela primaria, a la secundaria, a la prepa, luego hice mi licenciatura en Morelos, luego me vine a trabajar en el Instituto de Biología. La generosidad de mi país me ha hecho muy afortunado de tener oportunidades de tener este tipo de contactos cercanos con este tipo de componentes de la fauna. Ojalá que sus hijos y sus nietos no solamente lo vean en el Discovery o en otro canal, sino que sepan que todavía están allí. Con eso quiero terminar y lamento que haya sido tan larga esta presentación. Muchas gracias. Yo estoy dispuestísimo a que si tienen comentarios y preguntas, estoy a sus órdenes, aunque entiendo que ya es muy tarde. Pero... Bueno, buenas tardes, doctor. Sí. Primero, felicidades por como usted dijo, nos iba a mandar, pero espantados a casa. Viendo esta similitud ahora entre las ratas terrestres y las ratas que están en todos los ámbitos de la sociedad en México, con todo esto que nos dice, ¿hay esperanza hacia dónde vamos? Porque pues, tal parece que todo el panorama que tenemos mundial, pues, lejos de seguir alentándonos, hay estudiantes que están pensando todavía en la inmortalidad del cangrejo, en un país donde no tenemos ahorita ni siquiera imagínense un procurador, no tenemos procuración judicial en este país,
esto que usted dice de las ratas de 4 patas, aquí estamos inundados de ratas de 2 patas, pues ¿hacia dónde vamos? La ONU, esta ponencia que usted dio muy atinadamente, ¿saben de esos alcances? Con un tipo tan iletrado como puede ser el presidente de Estados Unidos, que no cree en todos estos cambios y en estos efectos que estamos padeciendo. ¿Qué nos espera, doctor? Okay. Quisiera tomar el primer elemento que fue el prefacio, el preámbulo para su pregunta, que es hay algún tipo de esperanza. Y debo decirles, y lo quiero decir muy fuerte en particular para la gente joven, la esperanza es sí, en particular si esa esperanza se funda, se engancha, se ancla en la gente joven. Yo veo muy difícil que la gente de mi generación y post, y en particular algunos elementos, algunas subespecies de Homo sapiens, a las que es muy difícil enderezar un poquito en el contexto de su segunda parte, la esperanza realmente es la gente joven. Yo creo, espero que lo puse en la diapositiva de tú qué puedes hacer, la educación, el enganchar a la gente joven, yo creo que es lo que nos representa el futuro. Apostar a la educación, yo creo que es la mejor herramienta de nuestro país, pero engancharlos de manera que estos temas de la biodiversidad los hagan suyos, yo creo que es la gran esperanza. Más allá de eso, debo decirle, hay ejemplos concretos y de este país que son muy alentadores. Si usted tuviese la oportunidad de ir a un lugar, aproximadamente 1 hora de Oaxaca, subiendo la Sierra de Juárez, hay un lugar que se llama Ixtlán. Allí hay una comunidad que ha hecho un esfuerzo verdaderamente impresionante del manejo forestal, incluso con actividades muy intensas, ellos lo llaman matarraza, cortan bandas de bosque y dejan a los lados bosque entero en el cual hay un efecto de invasión muy rápida y ellos mantienen una extracción intensa al punto de que sacan mucho dinero, la madera la certifican y la invierten en la comunidad local. Hay muchas razones para estar esperanzados. A nivel práctico tenemos ejemplos muy buenos en México, en particular en el campo del manejo forestal, con comunidades indígenas que nos enseñan mucho, pero a nivel más amplio en la juventud. Yo creo que en la medida que no solamente los que están en biología, sino los diferentes campos nos toman de la mano y nos agarran la palabra, además lo tienen que hacer porque en poquitos años, simplemente por la onda demográfica, ellos van a ser los que van a tener que responder a todo esto. Yo creo que, lejos de lo feo que pudo haber sido mi presentación por los resultados reales, creo que hay mucha esperanza. ¿Ella? Perdón, sí. Una pregunta, esta característica de faunación. Incremento en animales de tamaño pequeño, ¿es algo compartido por otras grandes extinciones o sí. es muy particular de este momento? No, lamentablemente, hasta donde podemos saber en el registro fósil, es una cosa que es muy consistente. En el Pleistoceno, donde la documentación de la extinción de la fauna, se ve claramente, ese histograma del principio muestra qué es lo grande que se fue y la abundancia relativa. Se puede ver en varias formas, en la cantidad de fósiles, en la cantidad de tipo de huellas que dejaron. Ahora hay una cosa fascinante, doctor, en los excrementos de los animales hay hongos que son muy representativos del tipo de animal del tipo de defecación al que esos hongos van y muestran muy claramente cómo algunas especies han ido decayendo y otras, generalmente las de talla corporal más chica, van aumentando. Yo creo que es un fenómeno bastante omnipresente en espacio y también en tiempo. Lamentablemente cada vez vamos empujando el histograma más y más hacia la izquierda. Perdón, creo que era ella, ¿verdad? Sí. Creo que no se oye. Rodolfo, muchísimas felicidades. Me gustó mucho la plática, a pesar de que me voy deprimidísima a mi casa. Una pregunta, se ha estudiado mucho, tú has estudiado mucho y tú
Ujú. Muy buena pregunta ella. Por si no escucharon, la pregunta es, yo hice mucha laraca al respecto de los bichos vertebrados. ¿Qué sabemos de los invertebrados? Lamentablemente sabemos poco porque no nos hemos dado a la tarea de monitorear las especies, tan bien como lo hemos hecho en algunos casos con los vertebrados. En ese artículo del 2014 que mostré tenemos dos figuras, que una está en el apéndice y otra está en el cuerpo principal del estudio, y demuestra una situación muy parecida a la que mostré de la caída, del declive con respecto a las últimas 4 décadas, en algunos grupos principales, fundamentalmente de insectos. Y se muestra una situación increíblemente parecida, aproximadamente 40% de disminución en sus abundancias relativas en las últimas 4 décadas. Lamentablemente, si tú ves lo que se llaman los materiales complementarios de ese artículo, al final del artículo, y ves, porque pusimos los sitios de donde vienen esos datos, son Gran Bretaña, algunos otros países europeos, muy poquita información de nuestros países. Hace 10 días, exactamente hace 10 días, con muchísimo ruido, la revista PLOS, Public Library of Science, publicó para Europa un estudio verdaderamente apabullante de la situación de los insectos en Europa. Y los datos se ven muy parecidos a lo que mostré aquí, pero todavía más peor, porque son datos que, si bien de sitios muy escogidos y muchos con impacto agronómico, pero por razones agronómicas lo han podido seguir con mucho detalle, se ve muy, muy parecido. Así que, lamentablemente, es un asunto que trasciende de los vertebrados también a los invertebrados. Buena pregunta. Karina. Sí, la doctora Vázquez preguntó parte de la pregunta que quería, pero gracias por la respuesta y aprovecho para la segunda parte de la pregunta es si tú crees que la magnitud de los efectos de la defaunación de vertebrados es similar, menor o mayor que la defaunación por invertebrados, porque también es un proceso bastante invisible y difícil de adivinar, siendo poblaciones, sobre todo en los trópicos, muy desconocidas. Entonces, ¿cuál es la magnitud del impacto de la defaunación por invertebrados? En ese artículo que menciono de PLOS, siendo Europa, tienen mucha elaboración al respecto de lo que significa en cosas como lo que se pueden imaginar todos. Polinización, por ejemplo, o el papel que ciertos invertebrados juegan como controles biológicos de otros invertebrados que son plagas de cultivos de alfalfa, de sorgo, de lo que sea. Entonces, en sistemas agronómicos hay mucha información de lo que significa en términos de pérdidas, y aquí sí incluyen muchos de esos datos el componente que mucha gente ve, que son el signito ese que tiene un palo atravesado, de varos. Y hasta donde sabemos, sí tiene consecuencias ecológicas importantes y también consecuencias en términos muy prácticos, la productividad, o al revés, Karina, la inversión que tiene que hacerse en fungicidas, en pesticidas y demás, que representa un costo tremendo desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista ecológico. Mi predicción es que cuando completemos esa agenda de trabajo bien, los números van a ser muy parecidos a lo que estoy tratando de reseñar en este comentario. Tino. Sí, bueno, gracias por la charla tan impresionante. Me pregunto si más allá de que algunas de las generalizaciones deben ser parecidas, los detalles o los procesos los han estudiado, los han comparado en ambientes marinos, que son finalmente como la mayor parte del planeta y seguramente tienen implicaciones también muy importantes. Sí. Desde luego, es una pregunta muy pertinente, Tino, y la respuesta es sí, con los bemoles que te imaginas. Lo que yo les presenté, pues son, digamos, lo mejor que hemos podido hacer de marcar miles de chochos y marcar miles de hojas verdes de arboría en algunos sitios en particular. A nivel global o de manera muy consistente, pues no tenemos tan buena información, hay datos puntuales. Lo mismo es en el caso de los sistemas marinos. Hay un artículo de un señor que se llama Douglas Macaulay, publicado en Science, y tiene un equivalente al de Science nuestro, que es la defaunación en los sistemas marinos. Pero aquí tenemos, tiene un gran legado que viene de los sistemas de pesquerías,
porque allí las pesquerías han ilustrado muy bien la defaunación y se ve muy bien en el cambio, en la estructura trófica y en el cambio del tamaño corporal. Los bichos que se solían pescar en los depredadores de la parte superior de la cadena trófica eran así, ahora son así y demás. Jeremy Jackson es el señor del Scripps de California que ha ilustrado esto de manera, no usa la terminología de faunación, pero lo que presenta en sus artículos el panorama es muy parecido así. Obviamente los detalles son distintos, pero el mensaje general es muy parecido. O sea que si saben nadar y les gusta lo marino y creen que ahí no van a tener problemas, hay problemas muy serios de defaunación en sistemas marinos también. José. Hay en los datos de pérdida de invertebrados algún patrón que sugiera que los que se están perdiendo o disminuyendo son organismos muy especializados a ciertas condiciones y que los que permanecen y aumentan son generalistas, oportunistas, cosas de tipo, porque eso es el patrón Claro. Sí. que estamos viendo acá. Hasta donde hemos visto, y el mejor estudio es este que está publicado en PLOS hace unos 10 días, parece ser eso. Generalistas les va rete bien, los más especializados, que tienen requerimientos de hábitat más específicos, que requieren una planta particular de la cual toman el néctar, esos son los que más están sufriendo. Es una cosa como se ve, es una cosa como se ve puesto de otra manera. Una vez que di una charla muy de ese estilo, con otro tipo de datos, el mensaje de la persona que hizo el comentario sobre la charla llamó la charla de los ganadores y perdedores. Y hay razones ecológicas, mucho en el sentido de lo que dices, el generalismo, tamaño corporal y demás, predicen bastante bien cuáles van a ser los ganadores y cuáles van a ser los perdedores. Bueno, Gila, perdón. Sí. Perdón. Sí, sí, Rodolfo. Y también una correlación de coextinción de invertebrados es pues todos los ácaros e insectos que son específicos de las especies de mamíferos y aves y todo que se extinguen, y de los árboles también. Claro, ¿sí? claro. Sí. Ahí hay una… Sí, ese es un campo súper bueno, el campo de las… O sea, súper bueno en el sentido de ilustrar el fenómeno. Horrible yo creo que va a ser cuando tengamos los datos, pero el proceso de coextinciones o extinciones paralelas es un asunto verdaderamente importante. Y por lo general, lo que vemos de coextinciones, es ver, si no está el polinizador, la planta ya no va a estar. Si no está el dodo, la planta esa que requería pasar por la molleja de un animal ya no va a reproducirse. Pero, ¿qué pasa con todos esos bichos que son o ectoparásitos o comensales y demás, de los que además taxonómicamente sabemos tan poco? Se nos van, compañeros, lo que vamos perdiendo de biodiversidad, lo que sabemos es una ventanita. Hay muchas cosas que no estamos estudiando, en particular cuando te vas a los bichos chiquitos como los que tú estudias. Como se dice en los ritos de los actos oficiales, siendo las 12. Siendo las 12:30 ya es tarde, y yo creo que todo el mundo tiene hambre y tiene otras cosas que hacer. Yo quisiera primero que nada agradecer al Instituto de Biología y al Jardín Botánico la oportunidad de tener este auditorio para la charla. Tiene un significado especial, tanto yo en mi carrera académica como Rodolfo y muchos de prácticamente la mayor parte de los ecólogos que surgieron de ahí, tuvimos nuestro inicio en el Instituto de Biología, y el hacer este acto aquí en un auditorio del Instituto creo que tiene una significación muy especial para todos, para mí ciertamente. Agradecerles mucho el espacio, Víctor, y la oportunidad de tener esta charla aquí, y desde luego a la Fundación Miguel Alemán, la generosidad de mantener estos recursos para traer personajes que abren horizontes muy diferentes, muy nuevos al trabajo de los nuevos biólogos, de los nuevos ecólogos, etcétera, en toda esta amplísima superficie que es la ecología y el estudio de nuestros recursos, de los cuales dependemos absolutamente, pero todavía no nos damos cuenta cabalmente de que se va eso y nos vamos nosotros también, o por lo menos se va
la dignidad de vida que queremos que haya para nuestra especie. La especie humana es peor que las cucarachas en términos de adaptabilidad, ya lo hemos visto, porque tiene una tecnología que le ayuda a hacer estas cosas, pero cuando estas cosas empiezan a complicar los niveles en los cuales se puede vivir con dignidad, empiezan a perderse seriamente, y las visiones que uno puede tener de qué tipo de vida puede tener una especie como la nuestra en el futuro, pues no son de lo más grato, pueden ser realmente terribles. No es el punto de la charla. Yo quiero agradecerle a Rodolfo su espléndida plática, el hecho de haber accedido a tener la cátedra hoy y de haber charlado con tantos colegas, estudiantes y amigos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias.